tu operación de administración del día a día, ¿no? Y luego hay los criterios de sujeción económica, que esos criterios pues básicamente nos llevan a decir, oye, aun y cuando pues tú no estés establecido o no tengas un vínculo de nacionalidad, constitución o residencia a domicilio en ese país, pues sí tienes un vínculo operacional o económico lo suficientemente importante como para decir tienes que tener la obligación del pago de un impuesto en ese país. Y estos normalmente están basados en el establecimiento permanente, ¿no? Que no es otra cosa más que decir que tu presencia todavía física, y ahorita vamos a comentar muy brevemente esto, pero todavía física te lleva a un vínculo de negocios en el país para tener que pagar impuestos ahí, a través de una base fija, agentes dependientes o independientes, o pues los ingresos de fuente de riqueza, que normalmente estamos hablando de ingresos más de naturaleza pasiva, que pues al tener una fuente, en este caso en México, pues se debe de pagar un impuesto por esa generación de riqueza vinculada con el país. Todo eso nos lleva a que en la operación de estos sistemas fiscales a nivel internacional, pues recae mucho el tema de precios de transferencia con base en un enfoque muy tradicional que es el Arm's Length Principle, ¿no? Que es el que más o menos nos regula a nivel general el cómo deben de celebrarse las transacciones, otra vez es a nivel transaccional, entre miembros de un mismo grupo para asegurarnos de que no se están manipulando las operaciones, los valores de esas operaciones para llevar a un traslado de utilidades de un país de alta imposición a un país de baja imposición, ¿no? Pero otra vez, todo esto yo creo que tiene el fundamento muy tradicional, que es que se basa mucho en una presencia física, y dos, en una evaluación pues más transaccional, ¿no? Con esto de la economía digital y la digitalización de la economía que nos da lugar al pilar 1 y pilar 2, pues se identifica que pues, se está quedando muy atrás estos modelos y estas maneras de analizar la operación de los grupos multinacionales. Entonces, se empiezan a ver diferentes opciones, ¿no? que pueden ayudar a atacar este problema. Se pensó en algún momento sobre gravar los ingresos por las ventas de bienes y servicios digitales, ¿no? A través de un establecimiento permanente diferente al de la presencia física. Entonces, lo primero que se empieza a cuestionar es, oye, el establecimiento permanente más con una presencia física se está quedando corto. ¿Por qué? Porque estas empresas de la economía digital, y otra vez se hace más amplio al hablar de la digitalización de la economía y no nada más estas empresas del sector, pues ya pueden operar y tener un vínculo económico y hasta operativo de cierta forma en un país más allá de su presencia física, ¿no? Se pensó en la retención de impuestos para ciertos tipos de operaciones digitales, incluso hubo y hay algunos países que sí los llegaron a implementar, pero otra vez esto sí está muy acotado a lo que puede ser publicidad, marketing, etcétera, vinculado con la operación de, aquí sí, empresas de la economía digital, ¿no? Luego, se pensó en la introducción de un impuesto de ecualización consistente en gravar a los no residentes de un país por sus actividades de comercio electrónico, pues muy vinculado con lo anterior, ¿no? Y por último, pues sí, el trabajo que se ha hecho alrededor de la recolección, fiscalización más en impuestos indirectos, que es algo muy similar a lo que México hizo con la reforma a la economía digital hace un par de años, que pues esos son más al consumo y pues efectivamente ahí ha habido situaciones en las cuales los impuestos no se estaban pagando, entonces se apalanca uno de las empresas de tecnología para poder recolectar esos impuestos, ¿no? Un poquito el camino que nos lleva a decir, oye, pues ninguno de estos es algo cohesivo, ¿no? Y totalmente congruente para todo el problema que se tiene. Entonces, se trabaja en pilar 1 y pilar 2. ¿Y qué son? Pilar 1 básicamente se enfoca en la revisión del nexo y las reglas de atribución de utilidades. Son dos cosas lo más importante que se está cuestionando aquí. Uno es, el nexo debe de ser más con fierros y personas, más físico, tangible, o debe de ser algo mucho más amplio y abierto para decir, pues también lo intangible o el mercado u otras maneras de decir, tienes un establecimiento permanente sin tener personas en la tierra, ¿no? Ahí haciendo las operaciones del negocio, ¿no? Y la otra es precios de transferencia.
Sí sería pues, lo que se ha discutido mucho en Pilar 1, pues sería un cambio radical al tema de precios de transferencia, dejar de ver las reglas con base en el Arm's Length Principle y un tema muy de evaluación a nivel transaccional y empezar a verlo como algo mucho más, pues como de fórmula, ¿no? Oye, pues simplemente identificamos una manera de atribución de ingresos y utilidades a un país con base no en estas evaluaciones más como que ambiguas de activos, funciones, riesgos, sino a lo mejor de participación de mercado, ¿no? ¿Qué tantos clientes tienes? Y con base en ello, pues entonces tienes que pagar impuesto en el país y simplemente se aplica la fórmula para todo el grupo multinacional y pues de la casa matriz se baja hacia las diferentes sociedades, ¿no? Sería, pues por supuesto, un cambio radical en el mundo de precios de transferencia. Y pilar 2, ¿a qué nos lleva? A un impuesto mínimo global, ¿no? Y mucho se ha dicho que desde que nace BEPS en el 2012, desde que se empieza a entender y a digerir lo que estaba buscando, la problemática que se había identificado a nivel de los gobiernos que forman parte del grupo, se pensaba que pues, la única solución real para esta problemática que se estaba planteando, pues no eran con las acciones en particular, era con un impuesto global, que el impuesto sobre la renta dejara de ser totalmente jurisdiccional, evitar ya el tema de competencia económica entre los países a través y la utilización de los impuestos para poder lograr atraer mayor inversión, dejar de otorgar beneficios fiscales o diferencias simplemente en la mecánica que puede llevar a beneficios o perjuicios fiscales y pensar en un impuesto sobre la renta 100% unificado a nivel global. Pues Pilar 1 no llega tal cual a ese nivel, pero se acerca mucho, porque lo que nos dice es que se tiene que pagar por lo menos un 15% de impuestos sobre la renta en cada uno de los países donde se opere, ¿no? Entonces, pasamos muy rápido Rodrigo, Sí, adelante, César. perdón, Rodrigo, digo, aprovechando lo que comentabas de la diapositiva anterior, em, digo, nada más para tener un poquito más de contexto, ahorita lo que referías del Pilar 1, entiendo que al final es lo que los países en vías de desarrollo han buscado, ¿no? Poder atraer tributación a sus jurisdicciones toda vez de que estas plataformas, estas empresas de tecnología, pues no tienen un vínculo fiscal de los que ya comentabas para que sean sujetos al gravamen de dichos lugares, pero ahí están los consumidores. Entonces, esos países, entiendo, pues lo que discuten es esa parte y que inclusive hay algunos, como europeos, que sí implementaron sus propios impuestos, sí están recaudando, pero también se comprometieron, dependiendo lo que vaya a acordarse en lo futuro, a que estos impuestos unilaterales tendrán que desaparecer, tendrán que regresar el impuesto que cobraron o dar algún crédito o algo para que esas empresas lo puedan recuperar. Y creo que eso que están esperando es lo que comentabas ahorita del Pilar 2, ¿no? Y el Pilar 2 de tu explicación es como si tratáramos de aterrizarlo en un impuesto sobre la renta global o unificado o homologado, que aquí, aunque yo no soy muy partidario del IVA, creo que el IVA sí tiene ese beneficio, ¿no? O sea, creo que el IVA, que es otro impuesto, sí está un poco más unificado a nivel global. De hecho, creo que hay un documento de la OCDE que es el que sirve de base y ahí podemos comparar entre varios países y las reglas son muy similares, ¿no? Entonces yo creo que eso sería el mundo ideal en cuanto al impuesto sobre la renta, pero pues evidentemente ya entramos en una competencia, en unos aspectos políticos, económicos complejos, ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí, creo que totalmente de acuerdo. ahí está el reto del Pilar 2, ¿no? Ese impuesto mínimo global como lo vas a comentar, del 15%, creo que no está tan sencillo el que se puedan poner de acuerdo los países, ¿no? Sí, yo creo que en ambos, tanto en el pilar 1 como en el pilar 2, un consenso realmente es muy complicado y yo siempre he sido muy partidario de una economía abierta, ¿no? Dirán muchos el término neoliberal, pero
creo que la parte fiscal justamente es algo muy importante vinculado con esa economía abierta, ¿no? Cada país pues puede ofrecer lo que tiene para ofrecer, que le sirva para atraer inversión y yo creo que es libre de hacerlo, ¿no? Hay muchos precedentes, ¿no? Que van ya muchos años atrás. La Unión Europea, particularmente desde que se unificó, pues empezó a trabajar mucho en una estandarización de posiciones y de reglas, ¿no? Para permitir justamente, yo lo veo como su regla de oro, ¿no? La principal y de la cual emana la Unión Europea como unión y no como países 100% independientes, que es la ley de libre movimiento. Y esa trasladada al mundo corporativo, empresarial y fiscal, pues no es nada más el tema de que la gente pueda vivir en cualquiera de los países miembros, sino que las empresas puedan operar en cualquiera de los países miembros sin tener una competencia o una situación piso diferente. Llevado eso al mundo fiscal, ha habido mucha discusión y hay una tesis ya ahí un poco vieja, justamente que después de una situación muy complicada en Portugal, la provincia de Madeiras emitió varios beneficios fiscales, ¿no? Y periodos de exención, y la Unión Europea se lo echó para atrás. Y lo que ha pasado también con Irlanda, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el consenso es muy difícil porque cada país pues, tiene que ver por los intereses de su país y habrá países que puedan ofrecer carreteras impresionantes, infraestructura, tecnología, educación o lo que sea, y habrá países que pueden ofrecer más bien mares y playas y océanos, o habrá países que puedan ofrecer temas fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso mismo pues, también debe de formar parte de nuestro modelo de cómo hacer negocios a nivel global, ¿no? Y sí creo que justamente pues, ambas, tanto el Pilar 1 como el Pilar 2, pues de alguna manera le quitan fuerza a esa competencia y economía abierta en el ámbito fiscal, ¿no? Entonces sí, coincido contigo en que va a ser muy difícil llegar a un consenso. Parece que se está avanzando mucho, veremos qué es lo que sucede. Pues habrá que ceder, ¿no? En algunos casos, o en algunos casos habrá países que decidan no. Ahorita vamos a platicar un poquito de dónde está el mundo respecto de Pilar 2, más que nada, Pilar 1 un poquito menos, porque como tú bien decías, y avanzando un poquito a la siguiente lámina, pues el Pilar 1 pues está enfocado en estos dos, ¿no? Lo que puede ser el moverle al establecimiento permanente o el tema de precios, a través de la identificación del cómo se va asignando, ¿no? Utilidades a un país y a través de qué mecanismos, así como a lo mejor en los grupos multinacionales tenemos los famosos allocation keys de gastos comunes del grupo, con base en headcount, con base en ingresos, con base en muchas otras cosas, ¿no? Licencias o lo que pueda hacer, pues aquí es con base a lo mejor en el mercado. Entonces ahí lo que se busca justamente es decir, oye, pues a ti te va a tocar una porción porque tú tienes esta participación o nexo con el mercado, y a las demás pues les tocará con base en una forma diferente, ¿no? Y llegando a Pilar 2, ay, me pasé una lámina, y llegando a Pilar 2, pues es un poquito diferente, ¿no? En el Pilar 1 se dice, oye, ¿cómo repartimos las utilidades para que paguen su impuesto y la tasa que sea, con la base que sea, pero pues esas son las utilidades que se van a repartir entre los diferentes países? El Pilar 2 es más bien cómo subimos el impuesto que se paga en todos los países donde se opera o donde se tiene algún vínculo económico, ¿no? Entonces, si me lo preguntas a mí, yo diría que es como un fortalecimiento de las reglas famosas de CFC, ¿no? Que para los efectos fiscales mexicanos, pues es nuestro REFIPRE. ¿Qué es lo que es? Es una serie de reglas que se nacen como un enfoque de antielusión o evasión de impuestos, donde una sociedad que participa en sociedades o lleva a cabo actividades, operaciones, inversiones a través de diferentes sociedades o vehículos en otros países,
se asegura de que se estén pagando impuestos mínimos o que se atraiga esos ingresos de las sociedades hacia México. Es una regla antidiferimiento en la cual pues nos olvidamos de que hay una separación jurídica, económica y, legal, y general entre una sociedad y su casa matriz, y la casa matriz pues puede transparentar y atraer todos los ingresos de sus sociedades para pagar impuesto en México, porque no se está pagando un impuesto mínimo fuera de México, ¿no? Entonces, este impuesto, el GloBE, o lo que se establece en Pilar 2, pues es un fortalecimiento y generalización de estas reglas con una obligación de pagar un impuesto mínimo del 15%, ¿no? ¿Sobre qué base se tiene que pagar este 15%? Pues básicamente tiene que ser sobre una base de la información financiera. Hay una duda importantísima: ¿qué pasa con las diferencias, ¿no? La conciliación contable fiscal. Se determina el impuesto efectivamente pagado por la sociedad y se compara con sus ingresos y utilidades a nivel de sociedad conforme a la información financiera. Entonces, si no llega a una tasa de por lo menos el 15%, se tiene que pagar lo que se le conoce como el top-up tax. Ese top-up tax, pues básicamente tiene dos mecanismos para ser aplicado, ¿no? Uno es tradicional, como un régimen de CFC o REFIPRE, que simplemente la casa matriz o la holding última dice: ok, mi subsidiaria no pagó, no pagó el impuesto mínimo, entonces esa diferencia pues la tiene que pagar la sociedad holding última, ¿no? Y el otro mecanismo es, bueno, esa primera se le conoce como el Income Inclusion Rule, o IIR, regla de acumulación de ingresos, que otra vez no es nada más que subir esa diferencia y pagar el impuesto a nivel de la holding. Y el mecanismo número 2 es el UTPR, ¿no? El Undertaxed Payments Rule, que básicamente nos habla de por qué se tuvo un impuesto efectivo en ese país en particular, y se busca identificar la razón, como puede ser a través de mecanismos transaccionales de pagos de un país de alta tributación o de ese país en particular, que es el que se está evaluando, a un país donde se da una asimetría fiscal, ¿no? Entonces no se está pagando un impuesto o no hay suficiente sustancia a través de la generación. Y esto va muy de la mano con la acción 2 de BEPS, que es la de mecanismos híbridos, que nos habla de situaciones en las cuales hay deducción de un lado y no acumulación muy baja del otro lado, que no nos lleva a una asimetría fiscal, ¿no? Entonces, muy a grandes rasgos, yo creo que no es materia, y si lo fuera, pues a lo mejor nos llevaríamos medio día hablando de las reglas particulares y mecánicas. A lo mejor como última parte aquí teórica, mencionar que pues el Pilar 2 aplicaría únicamente a grupos multinacionales que tienen presencia en más de un país, por supuesto, y que generen ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros, que son aproximadamente 14,000 millones de pesos, ¿no? Entonces sí es para pues, un grupo relativamente pequeño, si hablamos del mundo corporativo y empresarial a nivel mundial, y más hablando de México, ¿no? Y con eso me lleva a, pues, ¿dónde estamos en el mundo con esto, ¿no? Como ya lo mencionabas, pues hay algunos países que adoptaron algo de Pilar 1. Justamente yo creo que sí se tiene que ver algo unificado entre Pilar 1 y Pilar 2. En mi muy humilde opinión, veo difícil que convivan fácilmente Pilar 1 y Pilar 2. Yo creo que tienen ambos el mismo objetivo, y sería demasiada complejidad tanto en las reglas que habría que pensar se tienen que hacer en cada uno de los países, como en el cómo conviven, ¿no? Si un impuesto debe ser acreditable contra el otro o no, cómo evitamos también una doble imposición, y pues las propias reglas tendrían que ser muy complejas de convivencia. Entonces, en mi muy humilde opinión, si es que algo fuera realmente a caminar, yo creo que tendría que ser nada más uno de los dos, y como tú bien decías, César, los países que implementaron algo de los elementos de Pilar 1, pues también tienen cierto compromiso o acuerdo ya en la medida en que se implemente algo de Pilar 2, pues eliminarlo o encontrar los mecanismos para no perjudicar a los grupos multinacionales, ¿no? En Pilar 2 sí ha habido mucho avance, especialmente en el último año. La Unión Europea ya sacó un par de directrices, reglas un poco más
entre comillas, simplificadas con base en lo que ha emitido la OCDE, y ya hay un compromiso, a lo mejor no 100% formal, pero sí muy avanzado, de la gran mayoría de los países de Europa para tener algo implementado a finales de este año y que sea aplicable a partir del 2024, ¿no? Ya, por ejemplo, Reino Unido, Holanda, Suiza ya han trabajado en borradores de leyes. Se espera que el Reino Unido tenga algo por ahí del verano, para ser ya discutido y aprobado como ley. También ha habido pues diferentes pequeños elementos, ¿no? Que se han ido adoptando, a lo mejor no Pilar 2 como un conjunto de reglas completa, pero sí ciertos elementos, como pueden ser las reglas particulares de IIR, ¿no? Que es el CFC, precisamente, que algunos países han fortalecido sus reglas que ya tenían de tiempo atrás, como puede ser el caso de México, o los UTPR, ¿no? Que es evitar justamente esta asimetría fiscal que puede llevar a una baja imposición en algún país determinado. Y ahí, pues justamente el ejemplo es México, que ya tiene un poco de camino avanzado en esos dos elementos, ¿no? Recordemos que hace un par de años se reforma la ley del impuesto sobre la renta para rechazar la deducción que hagan, de pagos que hagan sociedades mexicanas que de una u otra manera, directa o indirectamente, beneficien a una parte relacionada que esté sujeta a un refipre. Entonces, ese es justamente un UTPR, ¿no? Yo creo que pues ahí ya también puede haber camino avanzado, ¿no? Latinoamérica, incluyendo a México en el conjunto de BEPS, ahora sí, no nada más estos pequeños elementos aislados, veo difícil que sea un tema así enorme en cuanto a la implementación de Pilar 2, sinceramente, pues sabemos que somos una región más importadora de capital que exportadora. Los pocos multinacionales que tenemos, pues difícilmente rebasan ese umbral de ingresos, ¿no? Habrá unos cuantos en cada uno de los países de la región. Entonces no va a ser una afectación o una aplicación muy generalizada. Por supuesto que para los que sí les aplique, pues va a ser un tema de suma importancia. Y para los demás, pues hablando de importadores de capital, yo creo que va a terminar siendo pues un tema más de qué medidas de cumplimiento tenemos y cómo proporcionamos información que necesitan, ya sean nuestro gobierno, otros gobiernos o las casas matrices de los multinacionales, ¿no? También recordemos que la región en general pues suele tener tasas medianamente altas, si no es que altas. Entonces también difícilmente vamos a tener una obligación de un top-up tax, ¿no? Podrá haber situaciones muy circunstanciales en las cuales, si comparamos ya la conciliación contable fiscal, bueno, la situación contable contra la fiscal en la conciliación, pues nos lleve a un impuesto bajo respecto de la información financiera. Puede haber incluso, platicábamos, ¿no, César? Temas de maquilas, que si el safe harbor nos lleva a una base ficticia de impuesto, que últimamente nos lleva a una tasa efectiva baja respecto de la información financiera real, o como las mismas reglas de BEPS tienen una exclusión de ingresos que tengan sustancia, que estén basados en activos y personal, pues la falta de propiedad de activos en México en una maquiladora, pues a lo mejor nos lleva a una falta de sustancia ante los ojos de esas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesante, sí, por supuesto habrá situaciones particulares, pero en términos generales yo creo que se va a basar más en el cómo se recopila toda esta información, cómo se proporciona. Ahí, por supuesto, que la tecnología va a ser clave, ¿no? Todo esto que se habla de Tax Tech, y aquí en México lo hemos visto muy enfocado hacia los cruces y las revisiones y el enfoque de la autoridad, etcétera. Yo creo que va a ser mucho basándose en las plataformas que hoy en día a nivel internacional se usan mucho para el country by country, o en Estados Unidos para el CFC y el GILTI, ¿no? Que pues, al final del día tendrán que convivir con Pilar 2 si es que Estados Unidos decide adoptarlo, que dicho sea de paso, y aquí un paréntesis pequeño, como que hicieron un análisis a nivel de Congreso recientemente y dicen, implementemos o no implementemos, si el resto del mundo implementa o la mayoría de los países socios comerciales importantes de Estados Unidos implementan, Estados Unidos pierde, ¿no? Parece ser que pierden un poquito menos si también implementan, pero pues de que pierden, ¿no? Entonces habrá que ver también qué decide Estados Unidos, pero sí, sus reglas de CFC y GILTI pues van a tener que convivir con esto, ya tienen plataformas muy robustas para el manejo y cálculo de estos impuestos, pues yo creo que de ahí puede justamente
ser algo, algo interesante, ¿no? Sí, que ahí, Rodrigo, el reto va a ser para México, ¿no? O sea, cómo México puede implementar este impuesto mínimo global, porque, digo, ya tenemos nuestro régimen CFC, que es Refipres. Esto sería algo parecido, desde la perspectiva del grupo empresarial mexicano que supere los umbrales que comentas, ¿no? Entonces, Exacto. creo que va a ser un reto muy, muy importante para nuestros legisladores, porque no es tan fácil de entender estas reglas. No, 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 son reglas muy, muy, muy complejas. Y pues mira, a lo mejor aquí comentar muy brevemente, pues el SAT ya ha dicho, por ahí de manera extraoficial, por supuesto, en eventos, etcétera, que sí lo tienen contemplado, ¿no? Que sí se va a buscar implementar algo, no este año, por supuesto. Hay muchos temas políticos 100% extrafiscales que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Se vienen, pues veremos qué pasa si hay cambio de administración o no, y si no lo hay, qué tan igual es o no tan igual, y si sí lo hay, qué tan igual es y qué tan no igual es, ¿no? De cualquiera de los dos lados, pero el enfoque hacia la fiscalización ha sido muy abierta ese discurso de la no creación de impuestos nuevos, no el incremento de impuestos, y se han enfocado muchísimo en la fiscalización de los que ya están, ¿no? Entonces, mecanismos de control, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante ver, se mencionó por parte de la autoridad que pues sería un impuesto diferente, ¿no? No sería manejado a través del impuesto sobre la renta. Insisto, tenemos una tasa del 30% con mucho escrutinio hacia las deducciones. Entonces veo difícil que tanto vamos, más allá de situaciones muy circunstanciales, casuísticas, ¿no? Por supuesto, pero yo en lo personal veo muy difícil que una subsidiaria Méxica en un ciclo de negocio ordinario, ya normalizado, esté por debajo del 15%. Entonces veo difícil que nos aplique un top-up tax, por primero. Y otra vez, me animo a generalizarlo a la región. Por lo menos a los países más importantes económicamente hablando, ¿no? Brasil, Chile, Argentina, Colombia, y no por menospreciar otros, pero veo difícil que todos estos países tengamos un tema de top-up tax. Entonces sí, como tú bien dices, va a ser otra vez refortalecimiento de las reglas de Refipre y ver cómo le aplica algo en particular a las contaditas multinacionales que sobrepasan este umbral, ¿no? Bastante interesante, Rodrigo. Habrá que esperar a ver cómo se adopta esto. Efectivamente. Si les parece bien Bueno, con eso, pues pasamos contigo, César. Creo que nos vas a platicar un poco del instrumento multilateral, un repaso general, y ahí vamos a platicar también un poquito acerca de cómo se traduce eso y aterriza en ciertos ingresos selectos de fuente de riqueza mexicana, ¿no? correcto, correcto. Entonces pasaríamos al segundo tema, que como ya bien comenta Rodrigo, es el instrumento multilateral. Este forma parte también de las 15 acciones de BEPS. De hecho, es la acción número 15. Si se fijan, hoy nos fuimos al extremo de la 1 a la 15. Y esta acción número 15 abarca a su vez 4 acciones de este estudio BEPS. Abarca tanto la 2, que es neutralizar los instrumentos híbridos, la 6 del abuso de los tratados, la 7 de la elusión de la definición del establecimiento permanente y la número 14 de la resolución de controversias. Entonces, esas 4 acciones le dan contenido al instrumento multilateral. Dicho en otras palabras, el instrumento multilateral no existe por sí mismo, sino que existe a través de la regulación que está vinculada con estas otras 4 acciones. Y resaltar que la acción número 6 así como la 14 son estándares mínimos. ¿Por qué resaltar esta parte? Porque los estándares mínimos para los países que estuvieron de acuerdo con adoptar las medidas BEPS tienen que sí o sí establecer o elegir o estar de acuerdo en la implementación de lo que corresponda a esos estándares mínimos, que sería el abuso de los tratados y el tema de la resolución de controversias. Esto es importante por lo que voy a comentar un poco más adelante, entonces para que lo tengan presente, ¿no? Digo aquí dejarles nada más un comentario del ex secretario general de la OCDE.
el licenciado Ángel Gurría, de origen mexicano, por cierto, que en su momento comentó que con el instrumento multilateral lo que se perseguía era dar una actualización a todos los tratados bilaterales que habían llevado a cabo los países. Entonces, es una forma revolucionaria para que a través de un solo documento se modifiquen más de 1000 tratados alrededor del mundo con la adopción del instrumento multilateral. Entonces, la verdad es de que sí es algo bastante novedoso, aunque ya tenga algunos años de que conocemos este instrumento. Sin embargo, apenas en México va a tener efectos el próximo año y ahorita lo voy a comentar, ¿no? Perdón, César, Eh, ahí yo como lo adelante. veo es como un convenio modelo 2.0, ¿no? Que el convenio modelo, pues al finalmente fue como lo dicen en inglés, un framework, un estándar general para que cada quien vaya de manera bilateral negociando. Pues este ya es el texto del tratado, pero pues multilateral, ¿no? Correcto, exacto, tal cual. Y bueno, ¿qué objetivos persigue el instrumento multilateral? Como ya lo decía, adoptar las medidas de las acciones 2, 6, 7 y 14, evitar una renegociación de los tratados bilaterales y que se establezca una posición coherente y coordinada entre los países. O sea, otra vez, un enfoque de tratar de homologar las reglas del juego fiscal a nivel global. Entonces, eso es lo que se pretende con este instrumento. Y sus características son la coexistencia. El instrumento coexiste junto con los tratados bilaterales. Y por consiguiente, no confundir, no es un protocolo modificatorio de los tratados bilaterales, porque para lograr eso, los países se tendrían que sentar a negociar cada tratado por separado. Entonces, no es su objetivo es modificar la aplicación de los tratados bilaterales con estas nuevas reglas. Y aquí también nace un concepto de tratados que se consideran cubiertos o acuerdos fiscales cubiertos. Este concepto, ¿por qué es importante? Porque como vamos a comentar más adelante, pero ahorita vamos anticipando algunas cosas, los países que acordaron implementar el instrumento multilateral, al momento de su aceptación tuvieron que haber listado, perdón, todos los tratados bilaterales que habían celebrado. Cuando los listaron, tuvieron que haber escogido cuáles de esos consideran que se van a pegar a las reglas del instrumento multilateral. Por eso se dice que son tratados cubiertos, porque van a quedar cobijados por estas reglas del instrumento multilateral. Y para efectos prácticos, y me adelanto un poco, México, de los 61 tratados que tiene celebrados con otras jurisdicciones, los 61 quedaron cubiertos por el instrumento multilateral. Esa es la posición de México. No significa que las contrapartes de cada uno de esos 61 tratados hubieran hecho exactamente lo mismo que México. En otras palabras, México puede, como lo comenté, ya estableció todos mis tratados están cubiertos por el instrumento multilateral, pero si el otro país dijo que no, entonces esto se conoce como un mismatch, entonces no coinciden los países y por consiguiente el instrumento multilateral en esos casos no va a tener aplicación porque no hubo un aspecto de reciprocidad con la otra parte, ¿no? Entonces este concepto es importante en la aplicación del instrumento multilateral. ¿Qué otras características tiene? Se podía optar por firmar o no. El mayor ausente de esto fue Estados Unidos. Estados Unidos no firmó el instrumento multilateral. Por consiguiente, cualquier tratado bilateral con Estados Unidos no va a tener ninguna afectación por el instrumento. Se pueden hacer reservas de algunas disposiciones del instrumento multilateral, este, siempre y cuando no estén enfocadas a estándares mínimos. En los estándares mínimos sí se tiene que adoptar la medida, aunque te den opciones. Hay que seleccionar, como les decía, en el listado cuáles tratados se consideran cubiertos y definir esas reservas. El texto del instrumento multilateral de manera auténtica solamente está en inglés y en francés. Por consiguiente, el español no es texto auténtico y esto es importante porque en cuestión de una controversia, el texto que va a aplicar para resolver dicha controversia es el inglés o el francés y no puede ser el español, lo cual es un poco cuestionable, pero así se estableció. Y si existen traducciones de otros idiomas, como otra vez siendo redundante como el español, pero es una traducción, no es texto auténtico. Y el instrumento multilateral, pues se basa en un modelo, como decía Rodrigo, oye, pues es como un modelo convenio, pero 2.0. Hay un modelo de instrumento multilateral y hay una nota explicativa de dicho documento. Y entrando en materia de cuándo entra en vigor, cuándo surte efectos, porque son dos momentos distintos. La entrada en vigor
que nos aplica en el caso de México es el segundo párrafo, no el primero. El primero aplicó para los primeros países que ratificaron el instrumento y lo depositaron ante la OCDE. El plazo para los que quedaron después de esas 5 jurisdicciones, que es en donde se encuentra México, el documento, el instrumento entra en vigor el primer día del mes siguiente a la conclusión del plazo de 3 meses naturales de cuando se haya depositado. Como voy a comentar de forma muy breve más adelante en la cronología de cómo se estuvo llevando a cabo todo el proceso de implementación del instrumento multilateral en México, México, al final lo que hizo fue depositarlo en marzo de este año. Entonces, como se depositó ante la OCDE en marzo, el primer día después de 3 meses es el 1 de julio. Entonces, el 1 de julio entra en vigor el instrumento. Y ojo, entra en vigor no significa que surta efectos, porque para que surta efectos está otro artículo que es el 35. Y el 35 nos establece que en materia de impuestos retenidos en la fuente, que es uno de los aspectos más importantes porque es normalmente para lo cual utilizamos los tratados bilaterales para reducir las tasas o para poder determinar si el ingreso que obtenga el extranjero no pagará impuesto en México. Entonces, esos impuestos retenidos en la fuente, los efectos del instrumento multilateral van a entrar, perdón, tendrán efectos el próximo año, porque aquí nos establece el primer día del año calendario siguiente, sería el 1 de enero de 2024. Para los demás impuestos exigidos entre las partes, que no sean vía retención, el plazo para que surta efectos el instrumento va a ser 6 meses naturales posteriores a cuando entre en vigor. Si entra en vigor el 1 de julio, 6 meses sería a enero de 2024. Entonces, si se fijan, el hecho de que México lo hubiera depositado en marzo tenía toda la intención de que los efectos de este documento fueran hasta el próximo año y no lo tuvieran en este ejercicio, 2023. El único aspecto que era cuestionable era en materia de los MAPS o los procedimientos de acuerdo mutuo, porque el artículo 35 en su párrafo cuarto establece que este procedimiento, que es el artículo 16 del instrumento, tendrá efectos cuando entre en vigor el documento, que sería el 1 de julio. Sin embargo, en el párrafo sexto dice que los países pueden reservarse el hecho de que los efectos sean una vez que entre en vigor. Y en ese sentido, México hizo la reserva. Entonces México se reservó, y me voy a adelantar un poco, digo, aquí está la cronología, realmente no, es más para referencia de ustedes, pero México se hizo la reserva de lo que es el artículo 16 de los MAPS para que no tuviera efectos este año, sino hasta el siguiente. Entonces, prácticamente, aunque entre en vigor el 1 de julio, no vamos a ver su aplicación sino hasta el 1 de enero de 2024. Entonces, para no confundir, porque si vemos el documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, dice entra en vigor 1 de julio, y está bien, pero no significa que tenga aplicación. La aplicación va a ser hasta el próximo año, ¿no? Entonces, todavía tenemos lo que resta de este ejercicio para entender cómo funciona este documento, para que se tengan que hacer los cambios necesarios en las estructuras de los grupos multinacionales que tengan alguna afectación, y entonces ahí está el reto, ¿no? Entonces aquí está lo que les comentaba. 1 de enero de 2024 es la fecha que nos interesa. Y entonces considerando el hecho de que este instrumento tenga efectos el próximo año, ¿cómo nos cambia la aplicación de las disposiciones que hoy en día ya tenemos respecto de operaciones transfronterizas? Entonces, lo clásico que todo el mundo identificamos, pues hay que voltear a ver el impuesto de la renta, medularmente título quinto, para efectos de determinar si está listado el ingreso que percibe el extranjero, si existe fuente de riqueza o no, y las otras disposiciones que nos puedan dar alguna facilidad o algún procedimiento como resolución miscelánea, reglamento, etcétera. Después de que agotamos el procedimiento de la legislación doméstica, pasamos al tratado para evitar la doble tributación o el tratado bilateral con la jurisdicción que corresponda, en donde otra vez identificamos el tipo de ingreso, revisamos si ese tratado bilateral tiene un protocolo en el propio texto del tratado o si tiene protocolos modificatorios, porque hay tratados que han sufrido algunas adecuaciones durante el transcurso de su vida
y eso también es importante para tener en cuenta el texto vigente del tratado bilateral. Entonces, hasta aquí es el camino tradicional que siempre tenemos que llevar a cabo para analizar los efectos fiscales en México de operaciones transfronterizas o con extranjeros. Lo que se está agregando es el instrumento multilateral. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es identificar si el tratado bilateral se considera un acuerdo fiscal cubierto, que como ya les decía, México cubrió todos los tratados, pero si la contraparte no lo hizo, entonces el instrumento multilateral no tiene ninguna afectación y nos quedamos con el paso 1 y 2. Pensemos, oye, está cubierto, el otro país también lo considera el tratado con México cubierto, lo que tendríamos que hacer entonces es identificar si el instrumento multilateral ya entró en vigor en los dos países. Para efectos mexicanos, 1 de julio, pero para efectos del instrumento, el 1 de enero de 2024. Si el 1 de enero de 2024, la otra parte en la operación consideró cubierto el tratado con México, pero no tiene efectos el próximo año, el instrumento multilateral no va a tener ninguna afectación en esa operación, porque tenemos que hacer match, ¿no? Entonces, esa es la parte compleja del análisis. Después hay que revisar las disposiciones sobre los estándares mínimos del instrumento, principalmente lo que voy a comentar de la PPT o el Principal Purpose Test, identificar las elecciones y reservas que hicieron las partes, que se reservó México, que eligió México respecto de lo que establece el instrumento multilateral, y como apoyo se puede utilizar una herramienta que la OCDE tiene en versión beta, o sea, es una versión todavía de prueba, que se conoce como el Matching Database. Esta herramienta te permite que tú pongas los dos países vinculados en la operación y que te arroje los resultados de cómo se van a modificar los tratados bilaterales entre esas jurisdicciones. Ahorita vamos a ver ejemplos para que esto sea más sencillo de entender, pero este es un resumen del procedimiento que hay que llevar a cabo. Y en materia de interpretación, ojo, o sea, no estoy hablando de la aplicación dura del texto, tanto de la ley, tratado o el instrumento multilateral, sino cómo interpretamos esas disposiciones. En cuanto a la interpretación de la legislación mexicana, pues ver los criterios de las autoridades fiscales, tesis, jurisprudencias. En materia del tratado bilateral, la Convención de Viena, los comentarios al modelo convenio de la OCDE, de la ONU o Estados Unidos, dependiendo cuál nos aplique. Y para efectos del instrumento multilateral sería la Convención de Viena y el documento aclaratorio o la nota explicatoria del instrumento multilateral que sirve de base para su interpretación. Y aquí la gran duda que nos quedaría es, oye, ¿y los reportes de BEPS de las acciones 2, 6, 7 y 14 que están recogidas por el instrumento multilateral, esos reportes BEPS también tendríamos que tomarlos en cuenta para la interpretación al momento de que analicemos esta operación transfronteriza? La verdad es de que aquí la posición se puede dividir. Yo soy de la opinión que sí. Entonces, creo que ahí el reto es todavía mayor, porque los reportes de BEPS, salvo que Rodrigo me corrija, pero pueden ser más de 4,000 hojas, lo cual es brutal. Entonces, Pues sí mira, conllevaría, nada más el de la acción 2, César, creo que son como 400 y tantas del reporte final. No, creo que el de la acción de establecimiento permanente, la 7, pues es uno como de 40, 30 y tantas hojas, pero imagínate entonces que nos vayamos todavía más allá y hablemos de las preguntas y respuestas, los reportes intermedios, los de discusión, todas las, hay comunicaciones que hubo con stakeholders, que pues al final del día son la base de cómo llegaron a lo que llegaron y por qué. exacto. Entonces, ahí está la labor de análisis que se estaría complicando con toda esta información, ¿no? Y de los estándares mínimos, queremos resaltar el 6, no tanto el 14, porque el 14 de los maps, digamos, tiene sus particularidades, pero no es algo que nos preocupe de fondo. La acción 6 sí, por las reglas que se establecen para evitar el abuso de los tratados, principalmente un nuevo preámbulo que está en el artículo 6, ahorita lo vamos a comentar, el artículo 7 que establece la PPT o el Principal Purpose Test o el test de propósito principal, que es una regla con componente subjetivo y objetivo bastante compleja, y una regla de limitación de beneficios simplificada completa que dependerá de las elecciones de los países, el hecho de su aplicación.
La LOB ya la conocemos, no es algo que sea nuevo, o sea, ya hay varios tratados que México ha celebrado en donde tienen una LOB, como el caso de Estados Unidos es el más clásico, pero la PPT sí es algo relativamente nuevo y hay tratados, los más recientes, ya sean nuevos o renegociados, que ya prevén una PPT, como el caso de España, que ahorita lo vamos a comentar, pero para los demás tratados que México tiene vigentes y que van a quedar cubiertos con el instrumento multilateral, esto es nuevo. Entonces ahí es en donde está la parte interesante de análisis. Y bueno, nada más hacer una aclaración. En materia de reservas del instrumento multilateral, es importante señalar, las reservas no se hacen, por ejemplo, en los tratados bilaterales. Las reservas se hacen en los comentarios al modelo convenio. Entonces, que el instrumento multilateral te prevea reservas es algo novedoso, por decirlo de alguna forma, en cuanto al texto de este documento. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque la reserva puede ser para que México se reserve no aplicar algo o para que haga una reserva de los tratados que ya tienen la disposición que el instrumento multilateral pretende incorporar y que por consiguiente ya no es necesario. Oye, si el tratado bilateral, por ejemplo, ya tiene la PPT, no es necesario que a través del instrumento se incorpore la aplicación de la PPT porque el tratado bilateral ya la tenía. Entonces puede existir una reserva para no aplicar, para aplicar, etcétera. Entonces, esa es la parte compleja en la lectura de las reservas que tiene el instrumento multilateral. Y ahorita con los ejemplos creo que puede quedar más claro. Aquí están los 61 tratados, simplemente para su referencia. Hay países que no han ratificado el instrumento multilateral, hay otros que ni siquiera lo han firmado, como es Brasil, Ecuador, Guatemala, Filipinas y Estados Unidos, que ya lo adelantaba. Y hay países que no necesitaron firmarlo. ¿Por qué? Porque es el caso de Alemania, en donde Alemania ya había modificado el tratado con México en 2021 y como fue una modificación relativamente reciente, ya tiene adoptada esa adecuación al tratado entre México y Alemania, pues estas reglas del instrumento multilateral, entonces ya no es necesario. Aquí dejamos el listado de los países que consideran a México como un acuerdo fiscal cubierto. Los que tienen la crucecita, pues son los que todavía ni siquiera lo han firmado, entonces por consiguiente, pues no se ha hecho la elección. Pero bueno, les dejamos el listado para referencia de ustedes, ¿no? El preámbulo que ya adelantaba, el preámbulo lo que pretende es que todos los tratados bilaterales en la adopción de este preámbulo del instrumento tengan como una manifestación de que la aplicación del tratado lo que pretende es eliminar una doble imposición, pero no generar escenarios en donde no exista tributación alguna. Entonces, en muchas ocasiones, y ahorita vamos a ver un ejemplo, podemos utilizar un tratado para que no exista tributación ni en la fuente ni en el país de residencia, o sea, una doble no imposición. Y ese no es el objetivo. El objetivo es evitar la doble imposición, que solo pagues una vez. Entonces, este preámbulo es lo que pretende, tener una manifestación de origen del objetivo de los tratados bilaterales, para aquellos que no lo tengan. Y la PPT es esto que están viendo en pantalla, es una regla que, si se fijan, y me voy a permitir leerla por la importancia, se establece que, no obstante las disposiciones de un acuerdo fiscal comprendido, los beneficios concedidos en virtud del mismo no se van a otorgar respecto de un elemento de renta o de patrimonio cuando sea razonable concluir, aquí está la parte subjetiva, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio que te da el tratado, tiene entre sus propósitos principales la obtención de ese beneficio. O sea, tú estás utilizando el tratado, o mejor dicho, tú estás posicionando a las partes en una operación en jurisdicciones que tienen un tratado buscando el beneficio de ese tratado. Entonces dice, excepto cuando la concesión del beneficio es conforme al objeto y propósito del acuerdo fiscal comprendido. En otras palabras, en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales en la aplicación de un tratado bilateral que se considere cubierto por el instrumento multilateral y que por consiguiente se tenga que adoptar la PPT, la autoridad puede decir, oye, si es para mí razonable concluir que esa operación que realizaron entre esos dos países
el único objetivo de que fueran esos países en particular era obtener el beneficio del tratado bilateral. Te voy a deshabilitar el beneficio del tratado bilateral en virtud de esta regla PPT o este test de propósito principal. Esa es la parte compleja. Si lo viéramos en un flujograma muy sencillo, aquí podemos decir, oye, si de la operación entre las partes se obtuvo un beneficio del tratado, si la respuesta es que no, entonces se aplica el beneficio. Si la respuesta es sí, resultó un beneficio de la operación particular en la aplicación del tratado, me paso al siguiente paso. Y en el siguiente, ¿es razonable concluir que las principales razones de la operación fue obtener el beneficio? Si la respuesta es que no, aplico el beneficio. Si la respuesta es que sí, entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto es consistente con el propósito y el objetivo del tratado? Si la respuesta es que sí, aplico el beneficio. Si la respuesta es que no, se niega el beneficio. Entonces, otra vez regresándome al preámbulo, el preámbulo dice, oye, lo que se pretende es evitar una doble imposición, no generar escenarios de no imposición alguna. Entonces, si yo aplico la PPT vinculada con el preámbulo, si estoy en un escenario en donde no se paga impuesto ni en la fuente ni en la residencia, me pudiera negar el beneficio. El reto va a ser como yo demuestro que no fue el propósito principal el que la operación se hubiera hecho con esos países, ¿no? Y ahorita también vamos a hablar del objetivo del tratado, de hecho en un ejemplo que traemos, ¿no? Este, respecto al artículo 7, nada más aquí les dejamos la reserva para que se entienda lo que estamos transmitiendo. En este caso, la reserva, México lo que dice es, oye, la PPT no va a aplicar con estos tratados de Argentina, Filipinas y España, porque esos tratados ya lo tienen. Entonces, no es necesario, por eso se hizo la reserva. No significa que la PPT no aplique, ese estándar mínimo va a aplicar para todos los tratados, pero aquí hace sentido en cuáles no, porque ya la tienen. Y les ponemos el ejemplo de España. España ya tiene la PPT, por eso está en la reserva. Y si la leemos, prácticamente es el mismo texto de la que acabo de comentar que se encuentra en el instrumento multilateral. Entonces, hace todo el sentido la reserva que también estaba señalando. Y aquí en un ejemplo de PPT vinculado con pago de dividendos, simplemente ponemos una estructura en donde está México, está una holding europea y arriba está la parent company en otro país Canadá, Alemania o el que sea. Y lo que queremos transmitirles con este ejemplo es que dependiendo del país europeo, se puede lograr que no haya tributación en México y el caso puede ser Países Bajos, que también ya lo tenemos en el material, en donde en el caso con Países Bajos, por una disposición del protocolo, no habrá retención en la fuente. O sea, en México no aplica el 10%. Y en Países Bajos tampoco se paga el impuesto a las sociedades porque ese es el objetivo, que no pague ni en México ni en Países Bajos, sino que el gravamen sea hasta que llegue a los accionistas, no en este caso con la holding. Entonces la pregunta que nos haríamos es, oye, si esta empresa holding europea está obteniendo este beneficio, ¿la PPT me puede deshabilitar la aplicación de dicho beneficio? ¿O qué tengo que hacer yo para justificar que no fue el propósito principal el beneficio? Que el propósito que se tenía con esta estructura es que la holding europea invierta en otros instrumentos, países, etcétera. Y algo que quiero resaltar y que comentábamos Rodrigo y yo es, ¿qué pasa si esta estructura yo la tenía ya realizada antes de 2014? El 10% que tenemos en la legislación mexicana nació en 2014. Antes de ese cambio, 2013 hacia atrás, no teníamos el gravamen del 10%. Si yo ya tenía hecha esta estructura, ¿cómo me van a aplicar una PPT cuando evidentemente yo no perseguía el beneficio del tratado? Porque no había gravamen en México. No sé si en esta parte, Rodrigo, tú quieras comentar algo. Bueno, sí, gracias César. Justamente creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Y lo vamos a también platicar un poquito más adelante cuando ya, ahorita a lo mejor más rápido nos vayamos a platicar lo de los ciertos ingresos, pero me gusta el ejemplo que pones de Holanda, ¿no? El Tratado México-Holanda tiene una disposición muy específica que te dice que estará exento en la fuente, en México,
el dividendo, siempre y cuando esté también exento en el país de residencia, en Holanda. Entonces ahí claramente las partes de manera bilateral acordaron llegar a una doble no imposición. Entonces son varias cosas que hay que ir revisando. Ahorita vamos a hablar del tema de dividendos y lo que se modifica en los tratados respecto a los requisitos para el tratamiento de dividendos, pero además están todas estas pruebas, ¿no?, que hay que ir haciendo a nivel general, de ámbito general de aplicación del tratado. El Principal Purpose Test, el preámbulo, si hay doble imposición o doble no imposición o se evita doble imposición, el estándar mínimo, la limitación de beneficios, o sea, todas estas van a aplicar para todo el tratado, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que el tema del preámbulo, por ejemplo, en el que pones el de Países Bajos, pues claramente no tenemos un tema de preámbulo, porque la doble no imposición es de manera explícita y expresa lo que buscaban las partes al momento de negociar, ¿no? Por supuesto, eso no nos quita las demás pruebas que habrá que hacer. Entonces, además de eso, esta cláusula es un buen ejemplo para ver cómo podemos librar este primer obstáculo del preámbulo, pero no necesariamente nos va a quitar cualquier tema que tengamos del Principal Purpose Test, de la limitación de beneficios, etc., o de los cambios al tratamiento de dividendos. Exacto. Y aprovechando que ya estamos entrando en materia, aquí está la disposición del tratado entre México y Holanda o Países Bajos, que nos permite que en México no se retenga impuesto alguno en la medida que en Holanda no se grave ese dividendo. Entonces, este sería el primer reto en la aplicación del instrumento multilateral, porque como bien comentaba Rodrigo, el preámbulo dice, oye, la intención del tratado no es generar escenarios en donde no se pague, pero aquí las partes, al momento de negociar el tratado bilateral, así lo acordaron. Entonces, ese fue su objetivo. Técnicamente el preámbulo no me tendría que afectar aquí porque ese fue el propósito que tuvieron las partes al momento de celebrar el tratado bilateral. Más como una La otra, cláusula de reciprocidad, ¿no? exacto, exacto. Y lo otro sería, bueno, y la PPT, ¿cómo me afectaría? Ahí sí es un aspecto más complejo, porque entonces habrá que analizar qué operaciones tiene en este caso, la empresa en Países Bajos, qué sustancia, materialidad, qué otros propósitos se tuvieron a la vista al momento de establecer esta compañía en ese país. No solamente el beneficio fiscal, seguramente alguna razón de negocios y demás está vinculada con ese hecho. Ahí sí está un reto un poco más complejo. Y respecto al pago de dividendos en lo particular, ¿qué es lo que está agregando el instrumento multilateral? Me regreso un poco. El artículo que establece lo que se va a modificar en los tratados bilaterales respecto del pago de dividendos es el artículo 8, que es el que ven en pantalla, y lo que está estableciendo es un umbral de días para efectos de que si el tratado bilateral te da un beneficio de una tasa reducida o un no gravamen en la fuente por tener una participación en la entidad mexicana, esa participación tendrá que mantenerse por lo menos en un plazo de 365 días. Entonces ya tienes dos requisitos, tanto el tema de la participación, que eso lo tienen muchos tratados que México ha celebrado, pero esos tratados, dependiendo de cuándo se hayan llevado a cabo, no tienen este umbral de días. Entonces, lo que se pretende es incorporar este otro requisito para obtener el beneficio. Si nos vamos al tratado particular con Holanda, eh, en el párrafo segundo se establece que cuando el perceptor de los dividendos sea una sociedad, si esa sociedad tiene un 5% de participación en la entidad mexicana, puede tener una tasa reducida del 10%. Entonces, si se fijan aquí, no tenemos el requisito del umbral de los días. No nos dice, oye, por 365 días. No lo tiene. En ese sentido, sí tendrá que considerarse lo que el instrumento multilateral está pretendiendo. Inclusive, en la reserva, México aquí listó los países en los cuales va a aplicar este umbral de los 365 días. Y aquí está Países Bajos con la referencia artículo 2, párrafo 2, inciso A. Si nos vamos a la disposición, es tal cual, párrafo 2, inciso A.
Entonces, Y tal aquí, cual, César, a lo ¿no? mejor si se puede dos cositas, ¿no? Uno, este es un buen ejemplo de la complicación de interpretación y aplicación, ¿no? Tenemos, Ujú. como tú lo decías al principio, tenemos que ver la ley, tenemos que ver lo que sea accesorio a la ley de manera local, luego el tratado, luego el convenio modelo, y ahora el multilateral junto con todo lo que puede haber detrás, ¿no? Pero también la complejidad en el entendimiento de la redacción utilizada, ¿no? Porque esa reserva en su entendimiento está compleja, ¿no? Te lleva como por un doble negativo, ¿no? Donde te dice, México podrá elegir los países a los que no le aplica, entonces la reserva es que México elige no aplicar la opción de no aplicar, ¿no? Por ende, Exacto. dos negativos hacen un positivo y entonces México dice sí le aplica a estos países. Entonces, sí es de leer con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Y el otro es también enfatizar lo que ya hemos venido diciendo y tú también lo has dicho, la revisión de todos los ángulos y todos los diferentes temas que pueden afectar en la aplicación del tratado. Y otra vez este es un muy buen ejemplo. México tiene muchos tratados con países europeos y cómo nos va a afectar el tema del preámbulo o el Principal Purpose Test o limitación de beneficios, etcétera, cuando hay participación cruzada por todos lados dentro de Europa para llegar a México o por otros países. Uno, dos, la gran mayoría de los países europeos y muchos de otros lados tienen el famoso Participation Exemption, donde tanto dividendos como ganancias de capital no graban en el país de residencia. Entonces, por eso ya en automático ningún beneficio del tratado nos va a poder aplicar en materia de dividendos y o ganancias de capital. Y luego los cambios que en cada uno en particular, pues existieron, ¿no? Exacto, tal cual. Y ese proceso de análisis que bien resumías ahorita, Rodrigo, es en donde también diríamos, bueno, si hay alguna facilidad, alguna herramienta, pues utilizarla. Otra vez, esta herramienta que están viendo en pantalla, digo, es una imagen de la misma que pone la OCDE y que todavía está en periodo de prueba, en donde nosotros ponemos los países y nos hace el matching, ¿no? O el cruce, y nos dice, oye, entre México y Países Bajos, los dos consideran cubiertos su tratado bilateral. En el caso de Países Bajos ya tiene efectos, pero en el caso de México no. Entonces, aunque para Países Bajos ya lo tenga y México no, eso significa que hasta que para los dos tenga efectos, esto va a aplicar enero de 2024, como ya lo comentábamos. Y aquí nos cruzan los artículos para decirnos, en el caso particular de los dividendos, nos dice, oye, en el caso de los dividendos, el artículo 8, apartado 1 del instrumento multilateral, va a aplicar con relación al artículo 10 párrafo 2, inciso A del tratado bilateral. Entonces, sí nos está haciendo un cruce directo y está coincidiendo con lo que veíamos de la reserva con el texto doble negativo, que esto lo podemos rescatar, esto que están viendo en pantalla está en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero vean todo lo que tuvimos que analizar y todo lo que tuvimos que poner aquí para llegar a una conclusión. Esta es la complejidad a la que nos referíamos y este es un solo ejemplo. Si pasamos bueno, esto es un resumen de lo que acabamos de comentar. Si pasamos bueno, este sí es importante, de lo que decíamos del preámbulo, ¿no? Y el tema de la PPT, pero principalmente el preámbulo. Oye, el preámbulo dice que no puedes tener el beneficio de una no imposición en ninguno de los países. Oye, resulta ser que en los comentarios al modelo convenio se establece que en algunos casos los países sí acordaron que no se grabe ni en la fuente ni en residencia porque la intención es evitar una doble imposición económica y que los dividendos no se vayan grabando por todos los eslabones en la cadena o en la estructura corporativa, sino que se graben hasta que lleguen al accionista final. Entonces, la OCDE dice en este comentario, eso es totalmente válido y los tratados pueden perseguir ese objetivo. Este es uno de los elementos que tomamos en cuenta para decir, oye, entonces el preámbulo no tiene que afectar lo que acabamos de comentar de que no se grabe ni en México ni en Países Bajos. Evidentemente hay otros comentarios que también dicen, oye, pero cuando tú pones una compañía intermedia, una conduit company o una compañía solamente para obtener el beneficio del tratado, lo que conocemos como treaty shopping, y el requisito de beneficiario efectivo, eso no es válido.
Entonces también resaltar, los requisitos de aplicación de los beneficios de los tratados bilaterales no cambian. El requisito del beneficiario efectivo sigue siendo aplicable y por eso dejamos el comentario, pero eso es diferente al preámbulo y al APPT. Y de aquí pasaríamos al de ganancias de capital. En el caso de ganancias de capital, este es otro ejemplo que quisimos compartir con ustedes. Lo que el instrumento multilateral está agregando es en el umbral que se establece para lo que son la propiedad de inmuebles, ¿no? Cuando una sociedad mexicana tiene propiedad de inmuebles y se hacen ventas directas o indirectas, pues ese es un supuesto para el cual hay fuente de riqueza en México, pero los tratados te pueden permitir que en la medida que no supere cierto umbral no se grave. Entonces, eso ya está en varios tratados bilaterales, la relación con los inmuebles. Lo que no está es otra vez un periodo de tenencia de 365 días. Entonces, esto es lo que estaría agregando el instrumento multilateral a los tratados que no lo prevén. En el ejemplo, y me voy a pasar directo al ejemplo. Perdón, César, antes de pasar al ejemplo, si se puede, un ejemplito más de la complejidad de lectura, interpretación y aplicación, ¿no? Por estructura, el multilateral en varios de los casos pone opciones para que los países se ejerzan, ¿no? Y hay varios párrafos dentro del artículo de ganancias de capital que hablan de la regla de inmuebles y de otras cosas, ¿no? México dice, yo nada más elijo la opción del párrafo X, que es lo de los 365 días que comentas, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y no irnos con la finta de que México pueda haber aplicado algo diferente o que el texto del tratado aplica en su, bueno, perdón, que el texto del instrumento aplica completo, ¿no? No, es solo lo que México especificó que aplica o no aplica, ¿no? Correcto, correcto. Y el caso que vamos a comentar es el caso de España. Y aquí otra vez en la elección y la reserva, como bien comentaba Rodrigo, México eligió aplicar tanto el apartado 1 como el apartado 4 del artículo 9, que es el que incorpora el umbral de los 365 días. Entonces ahí está la elección. Y en la reserva se establece qué países, a qué países les va a aplicar esas disposiciones. Otra vez es una reserva que te habilita en el listado los países y te hace la referencia de qué disposición se va a ver modificada. En este caso, el Tratado México-España, que está listado como el Tratado 53 de los 61, se establece que el artículo 13, párrafo 2, va a ser modificado, así como en el protocolo, el artículo 9, párrafo 1. Entonces, esas son las disposiciones del tratado bilateral que van a verse modificadas con el umbral de los 365 días. Y ojo, también, yo refería que en los tratados bilaterales que México ya tenía celebrados antes del instrumento multilateral, se establecía la vinculación con los bienes inmuebles en México, pero en algunos solamente decía de forma directa, no de forma indirecta. También el instrumento multilateral está agregando de que sea de manera indirecta. Entonces, es muy, ¿cómo decirlo? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos del tratado que estemos revisando cómo se modifica a través del instrumento multilateral, porque te puede incorporar esas dos situaciones. En el caso particular de España, si nos vamos a la disposición que se modifica, que es este párrafo 2 del artículo 13, nos establece aquí el umbral del 50% de forma directa o indirecta. Entonces ya tenía el tema de la palabra indirecta. Entonces eso ya no se ve, digamos, modificado porque ya estaba. Pero otra vez, aquí no tenemos el umbral de los 365 días. ¿Qué es la parte que les queremos transmitir que es compleja en el entendimiento de cómo aplica el instrumento multilateral? El instrumento multilateral dice que este párrafo del tratado bilateral, cuando exista, se va a ver reemplazado por lo que dice el instrumento multilateral. Y si se va a ver reemplazado, la duda es, ¿cómo lo voy a reemplazar? Porque el texto del instrumento multilateral no me dice, oye, copia este texto y este texto lo aplicas en lugar de lo que dice el bilateral. O sea, no es un texto que esté redactado de tal forma que te diga, cópialo y pégalo.
sino más bien es, oye, esta postura del instrumento multilateral te va a modificar y va a reemplazar lo que dice, en este caso el párrafo 2 del artículo 13. ¿Por qué lo quiero resaltar de esta forma? Porque este párrafo 2, al margen de lo que ya señalé, nos da una excepción y nos dice, oye, para esos bienes inmuebles del 50%, no tomes en cuenta aquellos que estén afectos a una actividad industrial, comercial, agrícola o de prestación de servicios profesionales. Esto me ayudaría porque en la medida de que yo venda indirectamente a una empresa mexicana que tiene más del 50% de bienes inmuebles en México, si parte de esos inmuebles están afectos a esta actividad, lo resto y a lo mejor no supero el 50% y por consiguiente no hay gravamen en México. También cumpliendo el tema de los 365 días. La disyuntiva es, oye, pero me dice que reemplace. Entonces significaría que al momento que yo reemplazo este texto por lo que dice el instrumento multilateral, me quita la excepción. Y si me la quita, entonces eso me está afectando. No sé aquí tú qué opinas, Rodrigo, pero creo que ese va a ser el Sí. problema de cómo interpretar y aplicar esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que por un lado puede haber cosas que se entiendan muy naturales de cómo la sustitución, ¿no? Lógicamente aplica. Por ejemplo, hay algunos tratados que también te hablan, más allá de la redacción que te diga directa o indirectamente la tenencia de inmuebles, que diga que el supuesto de fuente solamente comprende la enajenación de acciones emitidas por una sociedad mexicana, ¿no? Y ya luego te puede decir directa o indirectamente que provengan de inmuebles, pero sí tiene primero el calificativo de la sociedad mexicana. Al momento de sustituir esta nueva redacción, también te estaría quitando lo que ya se había pactado de manera bilateral, que era solamente grabar acciones mexicanas. Pues ese a lo mejor puede verse un poquito más sencillo, pero lo otro, en muchos casos, hay párrafos separados que te hablan de qué inmuebles considerar. En la gran mayoría de los casos de los inmuebles a considerar vienen en el mismo párrafo, pero habrá alguno u otro que a lo mejor venga por separado o venga en un protocolo, etcétera, ¿no? Entonces, solo por el hecho de que te pusieron no se considerarán para estos efectos los inmuebles utilizados en la actividad empresarial, ya se eliminó también esa parte. Yo creo que está muy agresivo, ¿no? Pero otra postura puede ser también de, oye, eso es lo que buscan, que esta nueva regla general no prevé nada de para qué se utilizan los inmuebles. Y por eso se está haciendo omiso y esa es la sustitución, ¿no? Hay otros casos de otros tratados que también en este mismo párrafo te hablan de que no aplica gravamen en el caso de reestructuras, ¿no? Entonces, hay muchos otros que también lo podrán tener en el protocolo o en un párrafo separado. El caso creo que de Holanda, de Suiza, estaba en el protocolo, el caso de Estados Unidos está en el protocolo, hay otros que te lo vienen en el mismo convenio, pero en otro párrafo, y hay algunos, creo que el de Luxemburgo te lo trae en el mismo párrafo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya también te chutas, por decirlo así, esta excepción también. Yo, híjole, pues otra vez, podemos tomar la misma interpretación que con la excepción de los inmuebles para la actividad empresarial. Si el estándar general previera algo vinculado con una excepción para reestructuras, a lo mejor lo hubieran dejado, ¿no? O lo Correcto. tendrían que haber dejado. Pero también estamos olvidando una negociación bilateral que sí hubo con un tratamiento particular para ciertos tipos de operaciones, que además es relativamente común, ¿no? Otra vez, regresamos al tema de reestructuras y legislaciones locales que exentan las reestructuras, ¿no? Pero otra vez, para seguir mostrando la complejidad de aplicación de tantas cosas, en el preámbulo nos habla de doble no imposición, ¿no? Entonces, si está exento en un país europeo por el Participation Exemption o cualquier otro por una regla particular, pues ya también de todos modos tenemos un problema con la aplicación del tratado. Sí, digo, como dices, es la parte compleja, ¿no? Pero, digo, regresando a este caso, como bien dices, una postura es, oye, si nomás me estás agregando el requisito de los 365 días, pues solamente eso voy a sustituir o lo voy a incorporar. Porque supongamos, oye, a lo mejor aquí decía, es suposición, ¿no? 50% de bienes inmuebles por 180 días.
Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer, no sustituyo todo el texto, solo reemplazo los 180 días por 365 y todo lo demás queda igual. Entonces, la excepción de los inmuebles afectos a la actividad empresarial sigue aplicando. Entonces, yo creo que esa es la parte que es complejo de esto. Y les digo, regresando a esta herramienta de la OCDE, pues la herramienta solo es ¿cómo decirlo? Es un resumen de lo que tendrías que hacer tú por separado, ¿no? ¿No? Oye, pues voy a revisar si Países Bajos hizo lo mismo que México, consideró el tratado cubierto, si ya surte efectos allá, surte efectos en México, y en qué parte, en este caso el artículo 9, que es lo que ven abajo, en qué parte se ubica el texto del tratado bilateral que se va a ver modificado por este artículo 9. Pero es una referencia nada más, no nos está diciendo, ah, mira, este texto es el que cambias y lo sustituyes y así queda. Entonces también aquí lo que se ha cuestionado y que no existe algo que obligue a los países, pero que sería de gran ayuda, es que saquen un texto integrado considerando las modificaciones que van a tener los tratados bilaterales en virtud del instrumento multilateral. Que eso pueda suceder, es complejo, que en nuestra carta de buenos deseos lo podemos poner, pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, y aquí está la pregunta de lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Si aplica o no esa excepción, si al final lo único que pretendía el instrumento multilateral es agregar el umbral de 365 días y listo, y todo lo demás queda intocado. Pues básicamente con esto estaríamos concluyendo el material del webinar. Y con el tiempo que nos resta estaríamos pasando a las preguntas que por ahí tengan en el chat. A ver, César, aquí mientras tú también estabas dando tu parte de la presentación, me adelanté, como que fui respondiendo algunas, pero yo creo que vale la pena, también como veía el tiempo, pues prefería adelantarme, pero vale la pena como que platicar un par, ¿no? Que me llamaron un poco la atención, ¿no? Hay una que pregunta respecto al MLI, Ana Laura, ¿cómo juega el tema de las pérdidas fiscales, ¿no? Perdón, no del MLI, de Pilar 2, cómo juega el tema de las pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, yo le comentaba que puede ser un tema ahí de conciliación contable fiscal y habla de información financiera consolidada, entonces las partidas de eliminación también serán importantes. Pero si hay utilidad financiera, pero pérdida fiscal, pues a lo mejor sí hay un tema, no sé qué opinas tú. Correcto. Sí, de hecho yo creo que eso es lo que también nos lleva a una complejidad en los cálculos porque estamos hablando de una base distinta conforme a lo que está estableciendo en el Pilar 2. Y eso por eso era la discusión en el tema de las maquilas. Oye, la maquila para efectos fiscales tiene una mecánica de cálculo particular, pero pues, tú tienes que hacer el cálculo con la información financiera y te puede llevar a un resultado distinto. Aquí lo que comentas es exactamente lo mismo. Y yo creo que ya ves como dice, ¿no? La frase en inglés que el diablo está en los detalles, ¿no? Pero yo creo que justamente el tema de la base va a ser lo más complicado de todo. Te hablan de información financiera consolidada, ¿no? Hay situaciones en las que Mexican GAAP, US GAAP o NIFS o WOT o lo que sea, en diferentes regiones, diferentes países, son diferencias enormes, ¿no? Entonces, el poder unificar la información financiera, yo creo que va a ser un verdadero reto. Luego, temas de temporalidad, sí hablan las reglas de Pilar 2 acerca de los temas de temporalidad, pero yo creo que de todos modos va a ser muy, muy, muy compleja su aplicación, ¿no? Otra pregunta que hacen por aquí es, ¿cómo podremos saber si el otro país no aceptó las aplicaciones de MLI? César, creo que ya comentabas ahí el Matching Database, yo creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Si está en beta y te lleva un par de años en beta y creo que se va a quedar en beta por un tema de responsabilidad más que por un tema tecnológico, pero sí es muy útil, ¿no? Sí, y ya han dado caso que quisieran entrar al detalle de, oye, quiero confirmar esto ahora sí que a ciencia cierta que efectivamente lo que dice la herramienta es lo correcto, pues tendrías que revisar en el otro país y para eso pues hay forma de búsqueda en páginas oficiales del gobierno del otro país y demás. O sea, yo creo que sí se puede lograr,
pero pues es un trabajo un poquito más complejo. Inclusive, al margen de la herramienta en la propia página de la OCDE, puedes entrar a cada uno de los países y te dice el historial de cuándo lo firmó, cuándo lo ratificó, cuándo aplica. Hay resúmenes en la página de la OCDE que te facilitan este proceso y que, pues digo, como comenta Rodrigo, oye, pues, no se pueden comprometer de que existe un error o no, pero creo que ya con lo que te están dando te dan elementos suficientes para que Sí, puedas hacer tu sí, de búsqueda por acuerdo. separado, ¿no? De acuerdo. Una pregunta más. ¿Qué pasaría si, creo que se refieren justamente al tema del Principal Purpose Test, ¿no? ¿Qué pasaría si una estructura con Holanda se estableció en 2014, considerando el ejemplo que mencionaste, ¿no? O en diciembre del 2013, ¿no? Ya aprobada la reforma. Es que ese es el tema de discusión, ¿no? Yo creo que si es el caso como lo describes, Rodrigo, y la pregunta, yo creo que sí tienes un problema y sí vas a necesitar demostrar que el hecho de que tengas esa estructura no tuvo como uno de sus principales propósitos la obtención del beneficio del tratado entre México y Holanda, ¿no? Sino que tuvo una razón más de negocio, de cómo, hasta de protección de capitales, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar, ahorita estamos hablando de tratados fiscales, pero hay tratados también de protección de inversiones. Entonces, esos tratados puede ser una justificación independiente del tema fiscal. Oye, ¿por qué Holanda? Pues porque Holanda tiene un tratado de protección de inversiones con México y yo no quise correr el riesgo de que el día de mañana perdón, ¿cómo se dice? Bueno, el gobierno me quitara mi empresa, y me pagara 3 pesos por ella, ¿no? Sino que me pagara conforme al valor de mercado. Ese tipo de acuerdos, de protección de inversiones han funcionado en países como Venezuela, ¿no? Para que te paguen y te liquiden lo que corresponda al momento de una expropiación. De acuerdo. Pero creo que ahí sí hay un problema y habría que Sí, analizar cómo soportarlo, sí, ¿no? sí. Y por último, preguntaba cómo afectan estas reglas, creo que se refieren justamente a Pilar 1 y 2 con la firma del acuerdo multilateral. Pues yo creo que son cosas totalmente independientes, ¿no? Por el momento. Por supuesto que habrá algunos temas en particulares donde pueda converger, pero en general son caminos y situaciones diferentes. Que inclusive ahí, Rodrigo, dependerá de cómo se adopte a nivel global y regresando al caso de México, ¿no? Y es lo que hemos escuchado de forma extraoficial. Las autoridades mexicanas, lo que han dicho es, sí lo vamos a adoptar, Pilar 2, pero no va a ser en la ley de impuesto a la renta, va a ser un impuesto independiente a la ley de impuesto a la renta. Si eso llega a suceder, vamos a requerir otro instrumento multilateral exclusivamente para ese impuesto porque los tratados bilaterales no cubren más que impuesto sobre la renta y algunos otros distintos, pero ya están listados. Entonces vamos a necesitar Exacto, otro tratado, otro acuerdo multilateral para poder establecer ahí reglas que faciliten el cumplimiento del impuesto mínimo global. exacto. Pues con eso no nos queda más que nuevamente agradecerles a todos. Damos por terminado aquí nuestra participación en el webinar. Espero les haya sido útil. Vi por ahí algunas preguntas. Sí se va a compartir el material y la grabación. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tuviera. Con mucho gusto podemos platicar. Muchas gracias a ti, César. Gracias, Rodrigo. Y Gracias a que tengan un todos. buen día a todos.